Hola amigos de Creative Planet, les saludo a su amigo Daniel Torres. El día de hoy les quiero mostrar esta belleza que me acaba de llegar, el recién liberado PlayStation 5. En este video vamos a hacer un review de todo lo que contiene esta caja, de qué viene con el paquete cuando lo ordenamos, y también vamos a ver por qué esta es o promete ser la mejor consola de esta siguiente generación de videojuegos. Así que no se despeguen de este video porque lo van a descubrir a continuación. Antes de continuar, les tengo que recordar que se tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital. Pues muy bien amigos, vamos a ver qué contiene esta caja. Vamos a sacar nuestro cúter, nuestra navaja. Bien, como podemos ver, aquí tiene una etiqueta que dice no colocar en mostrador o vender antes del 12 de noviembre. Pues sí, esta es una versión que ya muchos ya habían sacado, ya hay algunos reviews aquí en YouTube, en internet, pero en realidad no habíamos visto ninguno que le haya llegado a cualquier mortal. Este video no ha sido patrocinado absolutamente por ninguna marca y por lo tanto lo que van a ver ustedes aquí es tal cual lo que a cualquiera de nosotros nos va a llegar cuando lo compremos en línea. Muy bien, como podemos ver, viene bien protegido, lo mandaron bien protegido. Vamos a sacarlo, vamos a ver qué tiene la caja. Pues bien, aquí tenemos la caja y viene totalmente cerrada, y aquí en la caja podemos ver que dice juega como nunca antes. Y luego aquí en un costado trae esto. De este lado, muy bien, dice PlayStation 5. Tiene aquí el logotipo. Viene con la leyenda de 8K, 4K a 120 cuadros por segundo y alto rango dinámico. Muy bien. Entonces, vamos a abrirla para ver qué tiene. Aquí dice que solo para México. Aquí dice que este es un producto exclusivamente para vender en el territorio mexicano. Bien, vamos a abrirlo. Vamos a ver qué tiene. Bien, aquí tenemos otra caja. Vamos a sacarla. Muy bien. Ahora y vamos a ver qué tiene adentro. Tenemos aquí una caja. Muy bien, aquí viene la consola. Vamos a sacarla. Y ya no queda nada más aquí. Ahora vamos a ver. Bien, veamos cómo viene la consola. Abrirla. Y muy bien. ¡Tarán! Aquí tenemos una consola PlayStation 5. Esta es la versión que trae lector de Blu-ray. Hay una versión sin el lector que es un poco distinta. Podemos ver aquí pues la consola totalmente nueva. Muy bien, y bien podemos ver que es un color que no es como totalmente blanco. Tiene una tonalidad un poco como tirándole a color hueso. Y también podemos ver aquí tiene unos detalles bastante impresionantes de la marca, de aquí de sus símbolos característicos, el cual viene impreso en toda la parte interna. Toda la parte interna viene esos iconitos. Muy bien, entonces de esta manera esto es lo que vamos a encontrar dentro de nuestra caja de PlayStation. ¿Sí? Aquí está la consola y en esta caja que está aquí al lado, bien, en esta caja vamos a ver qué viene. Viene aquí una guía. ¿Qué más viene? Viene el controlador, el control. Aquí está nuestro control. Bien. Ok.
se siente bastante cómodo. ¿Qué más viene? Viene un cable de corriente que se conecta seguramente de acá atrás, desde acá. Luego, ¿qué más trae? Bien, trae una base y un cable HDMI. Su cable HDMI, y esta base sirve para colocar el PlayStation en alguna posición. Si lo queremos poner acostado, este nos va a servir para colocarlo de esta forma. Entonces ya lo podríamos acostar así. Y bueno, pues esto también trae acá un cable USB-C que va a servir perfectamente para cargar el control. Sirve para cargar el control, se inserta exactamente aquí. Muy bien. Y pues eso es todo lo que viene dentro de la caja. Ahora acompáñenos porque vamos a ir a hacerle unas pruebas un poquito más en vivo y vamos a hablar un poco más de sus características. No se despeguen de este video. Pues bien, amigos, ya estamos aquí con la consola lista para instalar y tenemos aquí al lado a su hermana más reciente, que es el PlayStation 4 Pro, con el que podemos ver claramente la diferencia de tamaño. Es en tamaño y en peso mayor la nueva consola PlayStation 5, y esto se debe principalmente a que cumple con una mayor capacidad de procesamiento gráfico, y eso le exige que tenga una mayor disipación de calor y una mayor cantidad de integrados para procesar el audio y el video y todas las funcionalidades que tiene para internet, para poder usar demás dispositivos. Pues bien, entonces, como ya pueden ver, el tamaño es grandísimo, y algo que recién descubrí fue que la base que tenemos aquí no es 100% necesaria, pero tiene una doble funcionalidad. Bien, la podemos girar y de esa manera va a permitirnos usar la consola acostada, y también podemos nuevamente girarlo y dejarlo en esta posición, y de esta manera nos va a permitir usarla así y ponerla con una entrada de aire en la parte inferior. Entonces, lo que sigue es prender la consola, y vamos a prender la consola totalmente nueva. Vamos a ver qué nos aparece en pantalla, si nos pide hacer alguna actualización. Vamos a ver qué sucede una vez que la conectamos. Bien, una vez ya conectado, ya le puse su cable de corriente y le puse el cable HDMI. Ahora vamos a conectarlo a la pantalla, vamos a encender el control y vamos a ver qué aparece. Pues bien, amigos, ya estamos listos, vamos a arrancar esto, vamos a ir directamente a la consola y presionar el botón de encendido y vamos a ver qué pasa. Empieza a encender, vamos a ver en pantalla qué empieza a suceder. Y el control todavía no está vinculado. Muy bien, ahí va arrancando. Vamos a subirle el volumen. Bien, ¿qué dice? Vamos a conectar el control. Muy bien, vamos a agarrar el cable y vamos a agarrar el control y vamos a... Ok, ya escucharon. Controla la consola con un cable USB y pulsa el botón PS. Ok, ya la consola nos lo está advirtiendo. Y en varios idiomas, y toda la cosa. Ok, ya lo hice. Y vamos a escoger el idioma. Español, España. ¿Deseas continuar con el lector de pantalla activado? No, desactivar. Ok, le vamos a quitar el lector de pantalla, no me gustó mucho eso. Y ahora bien, nos dice, conéctate a la red. Muy bien, vamos a conectar a una red 5 GHz. Ajustar área de visualización. Dice, pues está correcta porque los círculos todos se alcanzan a ver dentro del área. Entonces le vamos a decir aceptar. Ahora dice,
Insertar un disco de juegos. Tienes un disco de juego, insértalo ahora y lo instalaremos mientras continúa con la configuración. Entonces yo tengo un disco de juego acá que vamos a sacar de mi PlayStation antiguo, de mi PlayStation 4. Y es el juego de FIFA 20. Muy bien, vamos a insertarlo de este lado. Muy bien, ahora vamos a avanzar. Dice opciones de energía, experiencia optimizada, bajo consumo personalizado. Vamos a seleccionar la predeterminada, vamos a darle a aceptar. Ahora vamos a aceptar el contrato y le vamos a dar confirmar. Ok, nos está pidiendo hacer la actualización del software. Vamos a darle continuar, vamos a actualizarlo. Bien, bienvenida. Ok, ya, por fin. No sé cuánto tiempo me tardé, pero fue demasiado tiempo antes de poder acceder al juego. Pero, ok, me da la opción de jugar este juego. Este juego parece que está incluido o es una demo solamente. Y bueno, pues de entrada se siente ya que el control tiene un diferente pues textura con los movimientos, con las sensaciones. La verdad es que está bastante pues novedoso, es distinto. Wow. Es muy diferente la forma en la que se activan estos botones. En verdad se siente todo el movimiento, todo se siente muy distinto. Entonces estamos viendo ahí cómo funciona. Muy bien. Excelente. Siguiente. Ahora el panel táctil detecta mi movimiento. Hace el más mínimo movimiento, ahí lo está detectando. Esta innovación está muy buena también. Muy bien. Vamos a continuar. Sensor de movimiento. Bueno, pues sí, sabe en qué posición está el control cuando yo lo muevo. Nos damos cuenta que ya no tiene una luz como tenía el pasado, que tenía una cámara y con la cámara ahora ya es movimiento y identifica perfectamente el movimiento que yo haga con el control. Entonces, eso no tiene ninguna falla, funciona perfecto. Ahora dice micrófono. Hola, hola, hablando. ¿Qué tal? Probando. Hola, hola, probando. Pues ahí detecta la voz y continuamos. Pues muy bien, amigos, después de probar por un buen rato esta consola, de haber hecho la instalación inicial, que nos pidió, por cierto, que hiciéramos toda la descarga de una serie de actualizaciones, también nos dimos cuenta que para meter el disco hay que hacerlo de una manera muy particular, con la parte reflejante del disco hacia afuera, porque de otra manera nos mandaba un error. Y pudimos comprobar también que los juegos de PS4, de PlayStation 4, también son compatibles. Pudimos usar FIFA 2020 y también una vez que ya iniciamos el setup de PlayStation nos permitió utilizar uno de los juegos que vienen precargados que
también nos da como un entrenamiento para poder aprender a usar este control remoto que tiene una serie de funcionalidades muy particulares. Ya no solamente es la vibración, tiene varios niveles de vibración y además para poder ir avanzando durante el juego uno tiene que también hacer movimientos, diferentes tipos de movimientos para poder interactuar de una manera más eficiente. También algo que notamos es que se puede agarrar y es mucho más cómodo este control. También tiene el detalle aquí muy particular de un grabado que casi es imperceptible, pero que le da un toque y también un agarre bastante práctico a este increíble control, que la verdad es que me dejó sorprendido, además de que la consola es súper rápida, es muy rápida para trabajar, abre los juegos pues 5 veces más rápido que en la consola anterior y además pues tiene una calidad gráfica impresionante. Entonces definitivamente creemos que esta es una muy buena consola y que va a dar mucho de qué hablar próximamente, y esperamos también poder tener en nuestras manos la consola de Xbox, que a pesar que no me llamó tanto la atención en este momento, sabemos que seguramente tiene una muy buena innovación también dentro y no vamos a perder la oportunidad de probarla en algún momento. Esto es todo por este video. Espero próximamente traerles un poco más de consolas de videojuegos. Ustedes ya saben que no hablamos todo el tiempo de videojuegos, pero como geek y como amante de la tecnología es una de mis pasiones y quiero también poder compartirles un poco de esto, de cada vez que haya una noticia, porque ya saben que estamos siempre a la vanguardia en transformación tecnológica y los videojuegos son parte de ella. Así que por favor comenten aquí abajo qué les pareció. Si ustedes quisieran algún tipo de video en especial de videojuegos, nos encantará poder leerlo y contestarles a todos. Yo les agradezco mucho que hayan visto este video. Les recuerdo, mi nombre es Daniel Torres y les deseo un excelente día. Amigos de Creative Planet, gracias por haber visto este video. Yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie. Recuerda, si este video te sirvió, dale like y compártelo para que ayudes a alguien más. No te pierdas ninguno de los videos a continuación. Dale click, dale click.